Bueno, 10 menos 20, tiempo como todos los martes para Castilla-La Mancha, llena de vida o llena de vida Castilla-La Mancha. El año que acaba de comenzar supone un nuevo reto aquí en la región en la lucha frente a la despoblación. Hoy nos vamos a centrar, Javier, en las expectativas en esta materia para los próximos meses, cuáles son los retos y para hacer balance también, qué es lo conseguido hasta ahora. Y lo vamos a hacer, Bernácer, con la máxima autoridad en la materia en nuestra región, Jesús Alique, comisionado regional para el reto demográfico. Él es la persona designada por el gobierno de Emiliano García Paje para estar muy encima de todo lo que tiene que ver con los problemas de la despoblación en Castilla-La Mancha. Su cargo se creó en julio de 2019, expresamente para eso, y ahora, tras las pasadas elecciones autonómicas, ha revalidado la confianza y enfrenta nuevos retos, nunca mejor dicho, al frente del reto demográfico de Castilla-La Mancha. En este 2024 cumplirá Jesús Alique 5 años en una responsabilidad que pretende colocar a Castilla-La Mancha como punta de lanza en la lucha contra la despoblación en España. Jesús Alique, buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido, como siempre, a Radio Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Bueno, 5 años desde su llegada al cargo, 3 años desde la puesta en marcha de la ley frente a la despoblación. ¿Cuál es el balance así en líneas generales que podríamos hacer? Bueno, este año se cumplirán 3 años de aplicación de la ley en el mes de junio. Bueno, yo creo que lo más destacable es que hoy Castilla-La Mancha es un referente a la hora de abordar el reto demográfico en España y en Europa. Precisamente con esa pionera ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación, que siempre me gusta destacar que contó con el consenso social y político porque fue aprobada por unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha. Con un planteamiento transversal, lo que pretende esa ley es garantizar la igualdad territorial en el acceso a los servicios públicos y a las oportunidades de toda la población con independencia del lugar de su residencia, ¿no? Tiene una serie de novedades la ley, que imagino que luego las veremos. La principal es que ha delimitado las zonas que están afectadas por la despoblación y eso nos permite aplicar medidas específicas y concretas para ellas, y por eso hacemos discriminación positiva con medidas fiscales, con las ayudas y subvenciones públicas, por ejemplo, para las empresas que se ubican en estos territorios. Hemos declarado por primera vez en una ley como un derecho de las zonas rurales el transporte público a través de la implementación del transporte sensible a la demanda, y contamos con una estrategia que, bueno, cuenta con 210 medidas transversales, con un presupuesto propio, con una vigencia de 10 años y con revisiones cada 4 años. En el 2025 tendremos la primera revisión, y con una gobernanza abierta y participativa. Y yo creo que la foto de la despoblación no es una foto fija, es el resultado dinámico de decisiones y de políticas, ¿no? Y en estos 2 años y medio de balance de la ley podemos destacar que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, Castilla-La Mancha tiene un saldo migratorio positivo de 8.612 personas en estas zonas afectadas por la despoblación, lo que quiere decir que hoy son más las personas que llegan a estos territorios que las que se marchan. Por tanto, son cifras para estar satisfechas. Creo que vamos por el buen camino, pero que hay que seguir implementando esas medidas para revertir este fenómeno demográfico. Haciendo balance de la ley, Jesús, hay algunos signos positivos, muy concretamente, por ejemplo, en Guadalajara, su provincia de referencia, de donde usted procede, con Cuenca, las 2 provincias más despobladas en Castilla-La Mancha, pero en Guadalajara ya en los últimos tiempos se está marcando una tendencia positiva que por lo menos hace pensar que se puede revertir la situación de despoblación. Esos datos se han conocido hace poco. Sí, sí. Tanto en Cuenca como en Guadalajara. Efectivamente, en Guadalajara son casi 2.600 personas las que hoy viven más que hace 2 años y medio. Por tanto, en estos 2 años de aplicación de la ley son 2.600 personas más las que viven en estas zonas afectadas por la despoblación. Es un incremento de casi un 5%, y hay que destacar que dobla al crecimiento de población que ha tenido en este mismo periodo la ciudad de Guadalajara, y un punto porcentual más que lo que ha sido la zona periurbana, los pueblos del corredor de Henares, porque creo que es importante. Y claro. Además un dato significativo, y es que 1 de cada 3 personas que viven hoy más en la provincia de Guadalajara lo hacen en las zonas afectadas por la despoblación. Una de las medidas de las que he hablado son las medidas fiscales para las zonas rurales, que han sido ejemplo. En el caso de la OCDE, incluso invitó a Castilla-La Mancha a exponer estas medidas en París. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Pues una experiencia muy positiva y que hace también que Castilla-La Mancha pues sea hoy un referente a nivel internacional, ¿no? Esa reunión que hubo en París en el pasado mes de diciembre, donde nos invitaron efectivamente a explicar las medidas fiscales, que por cierto la medida pues más rompedora y pionera de la propia ley, que permite discriminar positivamente hacia esas personas y esas empresas o autónomos que viven o que trabajan en estos territorios. Fue una experiencia muy positiva que además, conociendo también datos del año 2002 de la agencia tributaria, podemos también decir que son casi 82.000 las personas que se han podido hacer deducciones del IRPF por el simple hecho de tener una estancia efectiva en estas zonas, e incluso de esos 1.500 tienen que ver con personas que han decidido trasladar su vivienda y por tanto residir en estos territorios. Por tanto, la experiencia muy positiva, y además no queda ahí, porque nos han invitado a seguir participando en otros seminarios, en otros encuentros con otros países y regiones de otras partes del mundo, como Canadá, Corea, etcétera. Se está convirtiendo un poco en referente Castilla-La Mancha, no solamente dentro de España, en la lucha contra la despoblación. Y esto de las medidas fiscales es lo más impactante de la ley, lo más efectivo así a corto plazo. ¿Hay alguna novedad que se pueda comentar de cara a los próximos meses de este año que pueda estar en el marco de esa ley también? Sí, bueno, como decía antes, es la medida más rompedora y pionera, ¿no? Pero porque es la primera vez que se aplica en España, ¿no? Las medidas fiscales, pero no es la única. Por ejemplo, decía antes que por primera vez se reconoce como un derecho el transporte sensible a la demanda, y ya se está aplicando en varias zonas de la región, en concreto en la serranía baja conquense y el Alcarria conquense, en la zona norte de Guadalajara y en el campo de Montiel, con un tremendo éxito de personas que lo están utilizando. Es una medida muy importante porque facilita que todas las personas dentro de cada una de las comarcas puedan acceder a todo lo que hay en ella, ¿no? y que se puedan desplazar sin horarios ni itinerarios fijos a un precio muy asequible, ¿no? A mí me gusta decir que lo más importante que tiene la ley es ese carácter transversal, porque no hay una causa que genere el problema de la despoblación, son muchas las causas que lo generan. Hay un dato muy importante también que creo necesario poner encima de la mesa, es que hoy en Castilla-La Mancha, de las 1.320 localidades que cuentan con fibra óptica, el 65% son municipios afectados por la despoblación, 865. Da una cobertura al 94% de sus habitantes. Hay que tener en cuenta que cuando Emiliano García Paje llegó a la presidencia en 2015, solo eran 5 localidades las que contaban con fibra óptica, las 5 capitales de provincia. Hoy son 1.320 y de ellas el 65% son zonas afectadas por la despoblación. Esto mismo lo podríamos reproducir en cuanto a la tecnología 5G, que ya está llegando a 354 municipios de zonas afectadas por la despoblación, y por tanto ya la mitad de las personas que viven en estos territorios cuentan también con 5G. Por eso digo que lo más importante es la transversalidad. Y lo que vamos a hacer como novedad ya a partir de este año es focalizar en cada una de esas 26 zonas afectadas por la despoblación. Vamos a hacer un estudio para ver cuáles son las necesidades y cuáles son las oportunidades que tienen para implementar agendas de desarrollo urbano rural sostenible en esos territorios, que acompasado con que al año que viene se va a producir la primera revisión de la estrategia, vamos a darle un vuelco muy significativo a todas las medidas que en este momento tienen. Esto no está el trabajo hecho, tenemos que continuar. Claro, esto es uno de los retos para 2024. Habla usted del despliegue de las nuevas tecnologías. Otro reto también es asegurar un abastecimiento adecuado de agua, ¿no? Aquí la inversión en depuradoras también es destacada, ¿no? Sí, efectivamente. El conjunto de medidas que tiene la ley y la estrategia, pues una de ellas es precisamente que al año que viene se va a hacer una inversión de algo más de 48 millones de euros en obras de
de saneamiento, depuración y abastecimiento de agua en estas zonas afectadas por la despoblación para garantizar agua en cantidad y en calidad suficiente para el abastecimiento y para el desarrollo de estas zonas, ¿no? Esto es lo que se recoge en los presupuestos para el año 2024, en concreto en la memoria de impacto demográfico de los presupuestos, que ya para el año que viene se contempla una inversión de 1.912 millones de euros en las zonas afectadas por la despoblación. Es un incremento de un 12% con respecto al año pasado en políticas frente a la despoblación. Por tanto, se invierte de cada 4 euros del presupuesto, 1 va a lucha frente a la despoblación, 5,3 millones de euros cada día. Lo podemos traducir también en el PIB, ¿no? Es el 3,8% del PIB. Y alguien podrá decir, ¿esto qué es? ¿No? Bueno, pues por ponerlo en contexto, los colectivos que se dedican a la lucha frente a la despoblación y un partido político que ahora desaparece del Parlamento, pero estaba, que era Teruel Existe, presentó una iniciativa en las Cortes de Castilla, en las Cortes generales en el Congreso de los Diputados, sí. Una moción para que las administraciones invirtiesen al menos el 1% del PIB en lucha frente a la despoblación. Nosotros en Castilla-La Mancha ya estamos en el 3,8, casi 4 veces más. Claro, hemos hablado de las prioridades, de las políticas fiscales, del transporte a la demanda, ahora del agua, y la gente cuando dice, bueno, ¿y cuánto se dedica a despoblación en el presupuesto de 2024? ¿Cuánto, en dinero? 1.912 millones de euros, que como digo supone 1 de cada 4 euros del presupuesto, 5,3 millones de euros cada día. Sí, es una buena... en política de lucha frente a la despoblación, transversales para garantizar servicios públicos, para fomentar el empleo y el emprendimiento, para facilitar la movilidad, la conectividad o el acceso a la vivienda, y esas medidas fiscales que comentaba anteriormente. Todo ello lo que hace es precisamente que se dé una mayor oportunidad y una garantía de servicios públicos a las personas que viven en nuestros pueblos. Es que eso le iba a preguntar, y ya la última, que nos quedamos sin tiempo. En la financiación autonómica, Castilla-La Mancha lleva tiempo reivindicando que la dispersión geográfica, que la distribución territorial de nuestra comunidad autónoma se tenga en cuenta, esto pese en los presupuestos, que en los presupuestos digo los presupuestos generales del Estado. ¿Qué expectativas podemos tener respecto a ese modelo de financiación autonómica, esos cambios que nunca llegan? Claro. Esto es básico, lo que acabas de apuntar. Es decir, nosotros en Castilla-La Mancha abrimos escuelas con 4 niños, incluso con 3 también. Tenemos en este momento 3 escuelas abiertas con 4. Las tarjetas sanitarias en el medio rural pues llegan, en el mejor de los casos, a 400 pacientes por médico, cuando no en otros lugares de España, en las mismas ciudades, en las capitales de provincia, claro. Son 2.000, ¿no? Entonces, hay un problema importante, ¿no? Y es que cuando hay dispersión, cuando hay despoblación, cuesta más prestar esos servicios, ¿no? Entonces, lo que nosotros venimos reivindicando, lo que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, viene reivindicando constantemente, es que hay que aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica, por cierto, que está caducado desde el año 2014, o sea que ya no es un capricho. 10 años. Sí. Lleva ya caducado 10 años y, por tanto, ese modelo tiene que contemplar precisamente que cubra el coste efectivo de los servicios, porque tan español es quien vive en Peralejos de las Truchas como el que vive en Barcelona. Claro. Por citar un ejemplo. Sí, así es. Jesús Alique, comisionado para el reto demográfico en Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por estos datos y por todos estos titulares que nos deja, y mucha suerte para este 2024. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Javier, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Berrancer.